Hace 150 años, en septiembre de 1869, se inauguró el ramal que viene de Apizaco a Puebla y la estación de Puebla. Lo inauguraron Benito Juárez y todo su gabinete. Puebla fue siempre un lugar importantísimo en la comunicación en México. Desde tiempos prehispánicos era un punto de cruce para venir del Golfo hacia el centro de México. Recordaremos 1869, es apenas 2 años después del triunfo de la República. Después de largos años, o largos por lo menos se nos hicieron seguramente a los mexicanos que vivían entonces, de invasión francesa, México logra expulsar al invasor. Y Juárez trae la República nuevamente a la Ciudad de México, reinicia sus labores y una de las labores más importantes tenía que ver con el impulso a la economía. Puebla era punta de lanza en muchos sentidos, igual que el Valle de Orizaba y todas estas zonas que estaban llenas de fábricas y de fábricas textiles con muy avanzada maquinaria ya. Entonces era como el complemento ideal. Llegaba el ferrocarril e impulsaba eso que ya teníamos como un adelanto tan importante y eso hacía que a los ojos de todo el mundo se considerara la República como una república progresista, dispuesta al cambio y es sin duda un símbolo de modernidad. El contratista que realizó todas estas obras del ferrocarril fue Antonio Escandón. Le pidió a Melesio Morales, un músico de gran fama y de importancia destacada en México en ese momento, la realización de esta obra. Hizo esta obra Sinfonía a Vapor, que fue posible tocar junto con las orquestas, la orquesta, la banda y la locomotora, pues hasta muchos años después, 135 años después en este museo. Y me parece que fue muy afortunada la selección que tuvieron con Melesio, porque él hizo una obra verdaderamente vanguardista. Se adelantó a Tchaikovsky y a otros grandes compositores en esta idea de la estereofonía entre una orquesta sinfónica y una banda sinfónica, pero además agregó este concepto de la performance, de esta especie de presentación, dramatización y elementos sonoros extras con el movimiento de las locomotoras de vapor, que en ese entonces eran las que imperaban. La personalidad de Melesio Morales es muy particular. Él estuvo estudiando la composición y especialmente la composición de ópera en Italia y conviviendo con compositores como Donizetti, Rossini, Verdi, etc. Y luego era un hombre con mucho interés en México y así es que escribe la obra de La locomotora, porque se iba a estrenar en la estación de Puebla y resulta que estaba previsto que la orquesta estuviera junto a la locomotora porque, como sabemos, en un determinado momento la orquesta para y suena el pito de la locomotora. Entonces ahí estaba preparado todo, pero cayó un aguacero tremendo y se frustró ese concierto. Pero quedó la tentación. Y esta es una obra que se toca en algunas partes, a algunos directores les interesa, pero con la Filarmónica 5 de Mayo hemos ido más lejos y aquí con la ayuda del museo pues hemos podido revivir aquella escena, ¿no?
Él hizo indicaciones de lo que le llamaba las maniobras, que se le dice en el ambiente ferrocarrilero, a los movimientos que hacen los trenes cuando llegan dentro de las estaciones y cuando salen de ellas. Entonces era una especie de clave Morse entre el silbato del ferrocarril y los silbatos que tenían en las estaciones. Entonces con eso hace un juego también estereofónico de pregunta-respuesta, y eso nos dimos a la tarea de investigarlo para poderlo ofrecer ya a las orquestas con tiempos y con ideas que fueran auténticas, honestas, ¿no? No que fueran silbatos aleatorios y movimientos aleatorios, sino que correspondieron a este discurso de entrar a la estación, de moverse dentro de la estación, y se hizo una abstracción de este asunto. Bueno, pues me parece algo de mucha justicia para Melesio Morales y para los mexicanos, porque finalmente es una obra nuestra, que habla de nuestra historia, de nuestra vida, de los acontecimientos históricos que han ocurrido, y la hacemos con mucho gusto. Y a la gente le encanta la obra, y bueno, yo no conozco otra obra en donde una orquesta se combina con una banda y con una locomotora. Y entonces, pues eso es sensacional, y creo que lo debemos de gozar lo más que se pueda. Uno de nuestros trabajos más importantes es investigar, trabajar y reflexionar permanentemente sobre el patrimonio ferrocarrilero en México. El ferrocarril es un fenómeno que tiene un impacto muy amplio en la sociedad, ¿no? No es solamente un fenómeno tecnológico, no es solamente un medio de transporte, sino cambia no solo nuestra percepción del tiempo y de la distancia, porque en ese momento la diferencia fue tanta como que viajes que se hacían en meses pudieron resolverse en días y algunos en horas. Y esas cosas fueron transformando la manera de pensar a la sociedad entera. Y por supuesto impactó en el arte, en la música, en el cine después, en la fotografía. La fotografía y el cine acompañaron al ferrocarril inmediatamente. Son fenómenos contemporáneos y muy enlazados. Y como eso, pues muchas otras cosas, ¿no? Muchas más cuando lo encontramos presente en las artes plásticas, en la danza, en muchísimas expresiones artísticas que finalmente son un espejo, un retrato de la sociedad y de sus inquietudes, de sus preocupaciones y de sus alegrías. Gobierno de México.